Uno de los argumentos o falacias que usa la gente que afirma ser atea, de los agnósticos, es decir que el cristianismo es como un plagio de religiones antiguas, o que cómo sabemos si nuestro Dios es el verdadero, si hay tantos en el mundo. Bueno, son dos falacias bastante lamentables y absurdas, en el sentido de que el Dios del cristianismo, de la tradición judeocristiana, tiene cualidades que son únicas de él. Uno ve, por ejemplo, los dioses nórdicos o los dioses griegos, los dioses egipcios, y todos son una especie de humanos elevados, llenos de pasiones, intrigas, limitaciones, pleitos entre ellos. Ellos tienen su propio origen, su propio inicio, comienzo. O sea, en cambio el Dios del cristianismo es eterno, es en sumo bien. O sea, son conceptos que incluso se requieren años, literalmente años de filosofía para tan solo acercarse a ellos. Y hay innumerables páginas de literatura pesada que no cualquiera va a comprender. Entonces es absurda la asociación entre una cosa y otra. Nuestro Dios, el Dios de la Iglesia Cristiana Universal, posee características que lo hacen único, cualquiera sea la época, cualquiera sea la región. Y lo más maravilloso de él es que, a pesar de ser tan excelso y altísimo, ha querido revelarse a nosotros. Sí, y ya estudiamos, a través de su palabra se ha querido revelar, y a través de su Hijo Jesucristo. Él, desde su propio propósito y de su propia iniciativa, quiso darse a conocer a la humanidad. Así que todo lo que vamos a hablar desde hoy y este mes, a propósito, será resultado de esa iniciativa de Dios, porque no voy a decir nada nuevo, voy a decir lo que siempre se ha dicho a lo largo de estos 21 siglos de iglesia, ¿sí? Y cada cosa que menciono es un deber de cada cristiano profundizar en ellas. Creo que una de las falencias y de las justificaciones por qué la iglesia evangélica contemporánea ha caído tanto en moral, en solidez doctrinal, en seriedad litúrgica, hasta en la profundidad de su música, recae en esto, en que pocos conocen quién es Dios, aún dentro de la misma iglesia evangélica. ¿Y por qué? Porque ya lo dan por hecho, lo dan por sentado, que creen que no necesitan estudiarlo a él, estudiar sus atributos, sus perfecciones, su naturaleza. Entonces, hermanos, la teología cristiana histórica ha sistematizado una serie de atributos para estudiar a Dios a nuestro ritmo. Nosotros no somos capaces de digerir todo lo que Dios es en un momento. No nos basta la vida para eso ni siquiera. Pero una manera de facilitarnos un poco esta tarea tan noble de conocer a Dios, tan inagotable, es por medio de atributos. Entonces vamos a estar estudiando esa enseñanza en 2 puntos. Veremos en resumen lo que es la unicidad y la otredad de Dios, primer punto. Y en segundo punto veremos la bondad y la santidad. Estaremos viendo estos 2 grupos de atributos. Si ustedes ya nos han acompañado en la serie de los atributos del año pasado, que fueron los incomunicables, y este año con los comunicables, ya pueden distinguir que el primer punto son los incomunicables y el segundo punto de esta noche son los comunicables, ¿cierto? Primer punto, unicidad y otredad. 2 palabras poco comunes, ¿cierto?, en nuestro lenguaje ordinario, pero muy importantes. La secta modalista, aquí en Colombia encabezada por la Pentecostal Unida, esta secta ha pretendido robarse el término unicidad, como si quisiera decir que es un solo Dios, negando la Trinidad. Pues bien, el concepto de unicidad no les pertenece a esta secta, que realmente solo tiene un siglo, que había sido derrotada ya en el siglo III y hasta ahora vuelve a resurgir.
El concepto de unicidad, ¿qué se refiere? Básicamente que Dios es único, ¿sí? Y que siendo único tiene características que demuestran que solamente hay un Dios. Eso es la unicidad, básicamente. Y cuando decimos otredad, estamos diciendo que tiene Dios perfecciones que lo hacen completamente diferente a nosotros. O sea, en todas las formas que veamos, Dios no es un hombre, no es una persona en términos como usted y yo. Es una persona en otro sentido, no en el sentido de nosotros que tenemos limitación en el tiempo, en el espacio. No. El Dios que nosotros confesamos es un Dios único, vivo y verdadero. Él es el Rey eterno ante cuya ira tiembla el mundo. Jeremías 10:10. Estaré usando la Biblia de las Américas. Jeremías 10:10. Dice: el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Este es nuestro Dios. Deuteronomio 6:4 dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la unicidad, que Dios es uno, que no hay otro que es vivo y verdadero como Él. Él es el único. Bien, eso es lo que se refiere a la unicidad, que toda deidad aparte de Él, aunque se abrogue el nombre de Dios, es en realidad un ídolo. Primera Tesalonicenses 1:9. El apóstol escribe a la iglesia que tanto como usted y como yo habían sido sacados del paganismo. Les dice el apóstol, la gente cuenta, los hermanos cuentan cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Todo aquello que tenga o quiera tener el nombre de Dios, que no es este que tenemos acá en las Escrituras revelado y proclamado, confesado y adorado por la Iglesia Universal Histórica, no es Dios, es un ídolo, y para poder adorarlo y conocerlo se requiere la conversión. ¿Sí? Este Dios va más allá de nuestra mente, al punto de que no se puede buscar con nuestros propios medios. Lo que hallaría a alguien en sus fuerzas es a un ídolo, a no ser que Él mismo venga y visite a su gente. Primera de Corintios 8:4 al 6, anote ese pasaje. Ese Dios subsiste por sí mismo, es de Él mismo, Él es absoluto. Isaías 48:12 dice: yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Dios no depende de nada para ser, ni tampoco tuvo un comienzo. Por ejemplo, la secta mormona de los falsos santos de los últimos días, esa secta asegura que Dios realmente era alguien, un humano, un hombre, antes de haber sido Dios. Imagínense eso, o sea, el Dios del mormonismo, pues evidentemente es un ídolo falso. En cambio, el Dios de las Escrituras es eterno. No subsiste basado en nada, sino en Él mismo. Él no pertenece a nadie, ni provino de nada. Siempre ha sido. Es infinito en ser, en perfección, en todos los sentidos. Si es bueno, lo es infinitamente. Si es poderoso, lo es infinitamente. No hay límites. Si es sapientísimo, sabio, lo es infinitamente. Salmo 147:7, ahí lo dice, su entendimiento es infinito. Su esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Por eso es que tiene Él que revelarse a través de la revelación especial en las Escrituras y en su Hijo Jesucristo.
Job 11:7 y Job 26:14 nos dice: hay secretos. Mejor dicho, todo lo concerniente a Dios es un secreto. Es muy grande, inescrutable. Lo que sabemos de Él es tan solo un borde. Entonces, querer ir más allá o llegar a esto con nuestro propio entendimiento es vano. Nuestra mente es finita, Él es infinito, a no ser que Él mismo se revele, insisto. Salmo 139:6, ¿se acuerdan? Este conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Él es el gran yo soy, Éxodo 3:14. Su grandeza es inescrutable. Salmo 145:3. Voy a leerles Romanos 11. Romanos 11:33. Dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables, o sea que no se pueden medir, son sus juicios e inescrutables sus caminos, o sea que no se pueden conocer. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a Él primero para que le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Este es el Dios del cristianismo, el Dios real, vivo, único y verdadero. Ninguno otro es este como la Escritura lo describe. Diría alguien del siglo pasado: Dios es demasiado bueno, demasiado grande. No pudo haber sido inventado por mí. No pudo haber sido inventado por nosotros mismos. Esas cualidades no pueden surgir de ningún corazón humano. No. Él es espíritu purísimo, invisible, no tiene cuerpo, no tiene miembros, extremidades, partes, pero tampoco tiene pasiones. No es fluctuante, decepcionante o decepcionable. Siempre es. Anote este pasaje, Deuteronomio 4:15-18. Cuando vino y entregó la ley, había fuego, y le dice Moisés: ninguna figura vieron, no vieron ninguna forma de hombre, solo vieron fuego, porque Él es espíritu y no tiene cuerpo ni miembros. Juan 4:24, porque Dios es espíritu, los que lo adoran tienen que adorarlo en espíritu y verdad. Anote estos otros, Lucas 24:29, Hebreos 11:1. No tiene pasiones. Elías era sujeto a pasiones, nosotros también. Dios no. Dios no. Hechos 14:11-16 nos muestra al apóstol Pablo con Bernabé, y le dice a la gente que quieren adorarlos a ellos porque habían sanado algo. Y él les dice, parafraseándolo: conviértanse de estas vanidades. Nosotros somos hombres como ustedes, también sujetos a pasiones, también sujetos a la fragilidad, a la muerte. Pero el Dios que nosotros les estamos predicando no es así. Es espíritu impasible. Es el único que tiene inmortalidad. Ni siquiera Adán y Eva en el estado de inocencia eran inmortales, porque Él es el único inmortal, el único que habita en luz inaccesible. 1 Timoteo 1:17. Claro, Adán y Eva están en un periodo de prueba, en el pacto de obras, pacto probatorio, así que sería falaz decir que tenían vida eterna por ser, o sea, decir que tenían vida eterna y que luego la perdieron sería redundante, entonces no tenían vida eterna. ¿Me hago entender? Y en 1 Timoteo 1:17 dice: al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Él es inmutable, dice, porque yo, Jehová, no cambio, ustedes no han sido consumidos. Amén, Señor. Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Es inmenso, incontenible, le dice Salomón en 1 Reyes 8. Ese templo lo he construido en tu honor, pero yo sé que tú no cabes acá, porque ni los cielos de los cielos se pueden contener. Coloca tu nombre acá. Bendice ese lugar, pero sé que no te puede contener esas paredes. Y Él es omnipresente, omnisciente. Jeremías 23:23. Dice: ¿soy yo un Dios de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo veo? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Son preguntas retóricas, por supuesto. Nada se escapa de su presencia ni de su conocimiento. Salmo 92. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es eterno. Él es todopoderoso. Génesis 17:1. Es santo, santo, santo. Apocalipsis 4, Isaías 6. Es sapientísimo, dice, al único y sabio Dios. ¿Se acuerdan? Romanos 16. Eso significa que es sapientísimo, o sea, el todo sapiente, sabio. Y Él es libérrimo, o sea, no depende de las criaturas, sino que es absolutamente libre e independiente de ellas. Ni sus decretos ni sus planes dependen de la criatura. Él es Dios soberano, eterno y libérrimo. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, lo que quiere lo ha hecho. Bien, es entonces el primer punto, hermanos, resumiendo todos los incomunicables, ¿no? Ahora, segundo punto, veamos bondad y santidad. En esa segunda parte, donde veremos algunos comunicables, veremos que todo lo que describimos ahorita es de un Dios inalcanzable, incognoscible, pero lo sabemos porque se ha revelado, ¿cierto? Y en ese segundo punto veremos la manera en la que Él se relaciona con la creación. Y lo primero es Efesios 1:11. Esto: Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Esa es la manera como se relaciona con la creación. De acuerdo a sus planes, a sus propósitos, Él interviene y actúa en el universo. ¿Sí? No solamente Dios en su esencia es inmutable, o sea, que no cambia, sino que tampoco su consejo cambia. Dios no cambia de opinión. Dios tampoco dice, vamos a hacer esto como un periodo como un plan A, y después hacemos un plan B. Hagamos un plan B por si nos sale mal. No, lo que Él determina lo cumple. Su voluntad también es justísima, y todo lo que propone es para su gloria. Aún el malo fue creado para el día malo. Proverbios 16:4. Miramos de Isaías 46:9. Isaías 46:9 dice: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios, no hay otro. Yo soy Dios, no hay ninguno como yo. Declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios bíblico. No es un Dios que está con manos atadas.
No es un Dios que espera que los demás actúen, no, ya lo que ha determinado lo hace, lo ha hecho. Ese es el Dios de la Biblia. Es amantísimo, de hecho la Biblia dice que Él es amor. 1 Juan 4, es benigno, misericordioso. Nehemías 9, 31 al 33, le dice Nehemías al Señor: nosotros merecemos toda esta bondad con la que tú nos has tratado. Hemos sido infieles una y otra vez, y aunque tú no tienes por inocente al culpable, has sido muy misericordioso con nosotros. Él es paciente, abundante en verdad, en bondad. Salmo 25:10. Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado en Cristo. Colosenses 2:13. Pero Él es también celoso y vengador. Nahum 1:2 al 3. No se complace en la maldad, sino que muestra su odio contra el que practica la maldad. Salmo 5:6. Veamos esto. Salmo 5:6. Dice: destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Bien, desde el 4 hasta el 6. Ese es el Señor, hermanos. Dense cuenta, se lee desde el 4 hasta el 6 y se va a dar cuenta que Él no se complace en la maldad, pero también detesta al pecador. O sea, el Dios de la Biblia odia el pecado y también al pecador. El texto lo está mostrando. Es que Dios aborrece la maldad, pero no el que hace la maldad. El Salmo no está diciendo eso. Bien. Hebreos 11:6. Y Él es galardonador de los que lo buscan. Pero si acabamos de decir que nadie lo puede buscar, pues hermanos, en sus planes soberanos se ha agradado darse a conocer a los que a Él le place darse a conocer. Y a ellos les coloca el querer como el hacer, el querer de venir, leer, orar, santificarse, cumplir los mandamientos. Él hace eso en esa persona que Él ha escogido. Y todos esos atributos hermosos se ven equilibrados cuando sabemos también que Él es justísimo y terrible en los juicios. Éxodo 15:11. Odia todo pecado y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Éxodo 34:6. Y este texto es muy importante, hermanos, y es Él mismo diciendo de sí mismo. Entonces pasó el Señor por delante de Moisés y proclamó: Yahvé, Yahvé, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Dense cuenta, Dios justo, y como justo que es, retribuye y castiga el pecado aún sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bien. Y aclaro, el pasaje no está hablando de responsabilizar. Cada quien morirá por su pecado, dice Ezequiel,
¿sí? Cada cual será responsable por su propio pecado, pero las consecuencias del pecado van a repercutir hasta por 4 generaciones. Es decir, la responsabilidad es individual, pero el castigo afecta a todos, hasta que no haya cometido el pecado. Hasta la 4ª generación, hasta los bisnietos, tataranietos, ¿no? En fin. Y esto es parte de su decreto justo, es justísimo eso. En conclusión, todo esto que hablamos, todas esas verdades doctrinales acerca de Dios, no son nuevas. Es lo que la Iglesia Cristiana Católica Universal, en el sentido histórico de la palabra, ortodoxo de la palabra, hemos creído siempre. Es lo mismo que creímos la Iglesia de Occidente, en Oriente, en África, protestantes, coptos, moravos, etc. Creemos en el mismo Dios. Pero comparémoslo con el Dios del Islam, con el Dios del hinduismo, o bueno, los dioses del hinduismo. No hay comparación. Todas estas verdades se han compendiado, se han incluido, desarrollado en los credos y concilios universales, hasta las confesiones de fe, tratados teológicos ortodoxos, ¿sí? Y es muy interesante porque el que va a estudiar a Dios tiene que recurrir a los estudios que ha hecho los que nos precedieron. Pero alguien que pretenda estudiar a Dios basado en su ayuno y en su revelación, va a encontrarse a un ídolo coloreado con sus propios colores, dibujado a su imagen y semejanza. Todos los hijos de Dios abrazamos estas doctrinas. Cada cosa que dije hoy es doctrina. Para aquellos que dicen que la doctrina no importa, todo eso es doctrina. Dios es omnisciente, eso es doctrina. Dios es sabio, eso es doctrina. Él es bueno y amoroso, eso es doctrina. Que es justo, santísimo, purísimo, tiene juicios terribles, eso es doctrina. Bien. En palabras del doctor Waldron, abro comillas, la religión de nuestro tiempo necesita contemplar más a Dios y vivir más con la realidad consciente de que este es el Dios a quien tenemos que dar cuenta. Cierro comillas. Amén.